tiene que ver con María. Y el título es lo que la Biblia enseña de María. Este es un tema muy sencillo, conocido por todos nosotros, pero muy importante y al cual nosotros tratamos el Evangelio, a toda clase de personas religiosas, incluyendo los católicos, apostólicos y romanos. Y para ellos, pues esto es algo tremendo. Cuando hablamos de María, ellos nos atacan literalmente diciendo que nosotros odiamos a María, que nosotros realmente no queremos nada con María. Sin embargo, ellos dicen todo con María, nada sin María, así como va puesto aquí en las defensas de los carros. De verdad, hermanitos, nosotros creemos de María y enseñamos de María lo que la Biblia enseña de ella. No tenemos ningún problema con María. No cabe duda que por lo que para ella, por lo que ella fue escogida, o para lo que ella fue escogida, tiene que haber sido una mujer de Dios, sin duda alguna. También la actitud como ella recibe la misión para la cual el Señor la ha escogido, muestra que está dispuesta a cumplir con ese papel, con ese trabajo, con esa misión que Dios le ha encomendado. Entonces nosotros no tenemos ningún mal concepto acerca de María. De paso, debemos decir que María no tiene nada que ver con este problema de la mariolatría, o sea, exaltar a María y ponerla a la adoración de los creyentes. Esto es algo que la gente, los líderes religiosos, han forjado a través de los siglos. Y vamos a estudiar algunas cosas que tienen que ver con María. Y quiero empezar leyendo en Lucas capítulo 1, versículos 30 y 31, cuando el ángel viene a María y le dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces podemos darnos cuenta que realmente fue escogida por Dios y también ella acepta con todos los problemas que esto implicaba, pero ella dice claramente, como dice en el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, estoy a tu servicio. ¿Y qué dice? O al servicio de Dios, en este caso, porque el ángel era solamente el mensajero. Hágase conforme a tu palabra. Y entonces terminó todo. Entonces no cabe duda que María realmente era una mujer de Dios. Eso es lo que nosotros creemos, es lo que predicamos, pero no estamos de acuerdo en que ella sea la mediadora entre Dios y nosotros. No creemos tampoco que ella debe ser adorada. No creemos tampoco que ella es impecable en el sentido. Es como dice un libro que voy a citar ahorita, impecable, porque a veces nosotros estamos, oye, hermano, anda muy impecable, pero no está hablando impecable, está hablando que anda muy limpio, muy arregladito, ¿verdad? Pero ahí en el libro quiere decir no pecado. No creemos esto, porque todos somos pecadores, incluyendo a María. Así que vamos a estudiar, hermanitos, la mariolatría. Esto es la exaltación de María a una posición preeminente, y realmente preeminente que no tiene, ¿verdad? Dios no se la dio. Esto fue creciendo a través de los siglos. Empezó en el siglo segundo y se hizo tan fuerte en los siglos 11 y 12, o onceavo y doceavo, o décimo primero y décimo segundo, cuando realmente se hizo esto tan fuerte y hasta la fecha. Vamos a considerar algunas
doctrinas falsas acerca de María. Y vamos a empezar con la exaltación y adoración de María. Alguien puede preguntar, ¿no dice la Biblia que todas las generaciones le llamarán bienaventurada? Sí, así dice en el versículo 42 de nuestro texto. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Claro, así, es cierto, ella es bienaventurada, ella es bendita entre las mujeres. ¿Y esto qué tiene que ver? Para exaltarla al punto de ser adorada. Si nosotros leemos la Escritura, vamos a darnos cuenta que a una mujer en el Antiguo Testamento también fue llamada bienaventurada. En Jueces, capítulo 24, la palabra de Dios nos enseña acerca de Jael. Y ahí en Jueces 5, 24, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente acerca de esta mujer, Jael. Dice, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tierra. ¿Y esto qué? Por eso vamos a exaltar a Jael para ser adorada porque fue llamada bienaventurada. No, hermanitos, en Mateo capítulo 5, aunque no viene ese pasaje en el tema, Mateo 5 tenemos las bienaventuranzas. Nosotros somos bienaventurados si hacemos la voluntad de Dios, y por eso vamos a ser exaltados para ser adorados. No, de ninguna manera. Ahora, como dije yo, María no tiene la culpa de esto. María, ella, como dijo en su respuesta al ángel, que se haga conforme a tu palabra. Aquí está la sierva del Señor. Y ella cumplió, y cumplió muy bien. Pero cuando ella cumplió, terminó y listo. Podemos ver, se habla muy poco de María después de la vida de Jesús. Pero en Hechos 1, 14, miren lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 1 y versículo 14. Dice la palabra del Señor, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Ya después de que Jesús asciende a los cielos, van al lugar, se juntan y están ahí perseverando, como dice la Escritura aquí, en oración y ruego. Estaban con María, la madre de Jesús, otras mujeres, pero no estaban adorando a María. María era una más de la compañía que estaba ahí, perseverando en oración. No le estaban adorando ni orando como dice el librito de Sagrado Corazón de Jesús en la salutación a María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte. Amén. Nada de esto. No es esto. No. Ella estaba con las otras mujeres y los hermanos en oración. Nadie estaba orando a ella. Ella estaba junto con los demás, perseverando en oración y ruego. Así que no exaltamos a María como los católicos lo hacen, porque realmente no encontramos en la Escritura. Ahora, la doctrina, vamos a hablar un poquito más de la exaltación cuando toquemos el punto de Jesús y cómo es que Jesús trata a María. Esto es muy importante, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, por eso no vamos a detenernos ahí. Vamos ahora a la doctrina de la Inmaculada Concepción. Esta doctrina comenzó a manifestarse en el siglo IV y hubo mucho desacuerdo al respecto. Finalmente, en 1854, el Papa Pío IX transformó dicha enseñanza en dogma. Creer que realmente María es inmaculada. Ahora,
Dogma quiere decir doctrina enseñada por la iglesia, y cuando dice la iglesia, ahí nada más dice iglesia, pero es iglesia católica, no entramos ahí. La iglesia, sabemos quién es la iglesia que Jesús edificó, pero aquí dice doctrina enseñada por la iglesia católica para ser creída por todos los fieles como parte de una revelación divina. Y luego añade, son reveladas por escritura o tradición. Y sigue añadiendo, su aceptación por los creyentes debe proponerse como necesaria para la salvación. Entonces, un dogma, de acuerdo a la Iglesia Católica, porque es una manera de manejarlos, de manipularlos, ¿sí? Es esencial para la salvación. Entonces tienes que aceptarla, o no eres salvo, ¿sí? Según el Nuevo Catecismo de Baltimore, número 2, página 32, dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada del pecado original en vista de los méritos de su divino Hijo, y ese privilegio se llama su Inmaculada Concepción. O sea, ella está libre de la culpa del pecado original. En eso estamos de acuerdo, porque todos estamos libres, ¿verdad? Es cierto, pero no por la razón que ellos dicen, ¿sí? Porque realmente, ¿cuál pecado original? ¿Cuál doctrina? No creemos en eso. También en el Diccionario Católico Moderno, escrito por John A. Hardon, en la página 507 dice: María fue preservada de todo pecado venial y de hecho ella fue impecable. Además, ella fue libre de toda pasión desordenada, concupiscencia, los cuales son efectos del pecado. O sea, ella no tuvo pecado, ni siquiera los pecados veniales, mentirita blanca, esto como los católicos manejan estas situaciones. ¿Qué enseñanza más contraria a lo que dice la palabra de Dios? Porque la Biblia nos enseña en 1 de Juan 1:10 lo siguiente. 1 de Juan capítulo 1 y versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Lo cierto es que las Escrituras, hermanitos, nos dicen una y otra vez que somos pecadores. Por lo tanto, cuando ellos dicen que María no tenía pecado, entonces están haciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos somos pecadores, incluyendo María. Vamos a otra doctrina, la perpetua virginidad de María. Esta doctrina, al igual que las anteriores, tienen como objeto situar a María en una posición en la cual Dios no la ha puesto. La Biblia nos enseña que María tuvo más hijos después que tuvo a Jesús. En Mateo capítulo 13 y versículos 55 y 56, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Y podemos leer desde el 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? De acuerdo con la Biblia, José y María vivieron como marido y mujer después de que nació Cristo. La palabra de Dios, aquí mismo en Mateo capítulo 1, la palabra del Señor, en donde está el relato del nacimiento de Jesucristo, ya llegando al versículo 25, dice, hablando de José: pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, estuvo ella cumpliendo esta misión cuando tiene a Jesús, después de que cumple su papel para el cual Dios la ha llamado. Entonces dice que José la conoció, sí, la conoció, y sabemos qué quiere decir, no de ¿cómo te llamas? Elías Rodríguez, da mucho gusto en conocerte. No, sabemos a qué se refiere, sí, al deber conyugal del cual habla la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, 3 al 5. Y luego habla, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito, diferente a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, único. Si aquí dijera, la conoció después de que tuvo a su hijo unigénito, no sería, pero primogénito. Debe haber al menos uno más. Para que haya un primogénito, luego viene el que sigue. Y puede haber, como en este caso, más. Entonces, no podemos, hermanitos, nosotros estar de acuerdo con lo que el mundo dice, no importa quién lo diga. Nosotros tenemos la palabra bendita de Dios, gracias a Dios por ella, porque a través de ella podemos entender lo que realmente Dios quiere y dice con respecto a María y sobre cualquier otro tema. Entonces no estamos de acuerdo con la perpetua virginidad de María. Yo preguntaba a un católico sobre este punto y le dije, disculpen, y cuando tuvo a Jesús, ¿todavía siguió siendo María? Pues esto es lo extraordinario, todavía siguió siendo virgen. Válgame. Le dije, ¿ya había cesárea? No había cesárea entonces no podía ser virgen. Ellos para defender y hablan solo lo que les dicen que digan. Realmente no podemos estar de acuerdo con la perpetua virginidad de María. Ahora, hay otra doctrina, no, quizá peor que las demás, o al menos igual, la doctrina de que María es mediadora. ¿Sí? Mediadora. La palabra del Señor dice nada de eso. En 1 Timoteo 2:5, la palabra del Señor nos habla de nuestro Padre Celestial y también de la necesidad de un mediador. ¿Qué sería de nosotros sin ese mediador? Pero, hermanitos, el mediador no es María, ni los santos que se mencionan en el catolicismo. El mediador, dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ¿María es mediadora entre nosotros y Dios? No. Así como hay un solo Dios, también hay un solo mediador, y ese mediador es Cristo Jesús. Fácil sencillo En el Sagrado Corazón de Jesús, este librito muy importante para ellos, especialmente para las catequistas, así más o menos para el que se dice, ¿qué dice? Y tú, caliente devoto, si quieres ir al corazón de Dios, que tu camino sea por el de María. Porque así como cuando venían a Faraón, Él los enviaba con José, así tú vienes a Dios y Él te manda con María. Bueno, ¿de parte de quién? Ninguna cosa dice la Escritura de eso. Solo para decir que ella tiene que estar entre Dios y nosotros. Ruega ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se tiene que rogar por nosotros ante el Padre, imagínate. ¡Qué barbaridad! No, hermanitos, simplemente hay un Dios, sí, hay un mediador, sí. ¿Quién es? Jesús. Listo. María, bueno, no figura como mediadora. No, la Biblia no dice nada acerca de María. Ahora, la
Doctrina de la Asunción de María. Cuando hablo de esta doctrina siempre me acuerdo de Asunción, ¿verdad? Mi antiguo nombre, Asunción. Mi nombre vino de aquí. Mi papi me puso así, junto con mi mami, hay que convidarles a los dos, ¿verdad? Porque eran uno, porque nací el 15 de agosto, cuando se celebra tradicionalmente la Asunción de María. Imagínate, ahí me pusieron Asunción. Bueno, todavía hasta la fecha, llaman a la casa de ella. ¿Está la señorita Asunción? Con ella habla. Yo soy, pero no soy. No. En ocasiones contesto. No vive, no tenemos ese nombre en casa, porque ya no existe. Lo subimos, ¿verdad? Entonces, pero por eso viene de lo de Asunción. También capital de un país, ¿verdad? Para mediar la cosa. Bueno, entonces, la Asunción de María. María ascendió como Jesús. Acabamos de leer Hechos 1:14, si leen 9 al 11. Todos lo vieron, la nube le quitó, así se fue María. Exactamente, así se fue María. Bueno, ¿dónde dice la Escritura esto? En ninguna parte. La palabra de Dios no dice que ella ascendió a los cielos. La Biblia habla de dos personajes bíblicos que son un tremendo ejemplo para nosotros: Enoc y Elías. Pero no dice María. No. De ninguna manera. De veras, esta fue una controversia entre ellos, hermanitos, entre los católicos, según yo leí, analicé esto, estudié, busqué información, porque no estaban de acuerdo. Unos decían, no, nadie lo va a creer, esto es inconcebible. Pero ustedes saben que cuando hay jerarquía eclesiástica, pues el pez más gordo se come al más débil o chico, y así fue. Finalmente, en 1950, esta doctrina se elevó a nivel de dogma, para ahora sí, o la aceptas o perdido. Y entonces, pues fácil, entonces los católicos tienen que aceptar o están perdidos, porque como ya vimos en la definición de lo que es dogma, eso los excluye de la salvación si no aceptan los dogmas, sea cual sea. Esto no es cierto. ¿Saben una cosa, hermanitos? Esta doctrina está en contradicción con otra que ahora ya no la tiene. Pero ¿cuál era? La veneración de los huesos de María. Bueno, esta era una doctrina fuerte, ¿sí? La adoración de los huesos de María. Pues ya no existe esta doctrina, como ustedes saben. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Ustedes saben, el purgatorio en 1938 fue cuando se abrió. Después me di cuenta en uno de los viajes a España, ya lo cerraron, ya no existe el purgatorio, lo acaban de abrir de nuevo, ya otra vez el purgatorio está abierto. Bueno, así ellos. Primero hay que venerar los huesos de María. No, pero ¿cuáles huesos? Si ya se fue, bueno, pues quitamos esa, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Y así de sencillo se manejan las cosas a nivel eclesiástico en la Iglesia Católica. No creemos nosotros ninguna de estas cosas, ni venerar los huesos de María, ni tampoco que María se fue al cielo. Ella murió, fue sepultada, como haya sido sepultada, pero no creemos que ascendió como Jesús al cielo. Antes de concluir, a diferencia del tema del hermanito, el mío es corto, ¿verdad? Que pudiera haberle dado mi tiempo, pero no hablamos de esto. Si me agarraron hasta descuidados para venir aquí. Entonces, si hubiéramos hablado, hubiéramos hecho un trato. De todas maneras, antes de concluir, quiero considerar la actitud de Jesús con respecto a María. Primero, vamos a ver a Jesús como hijo brevemente. Ustedes saben que se dice muy poco y que se resume la vida de Jesús en 2 o 3 escrituras. Pero vamos a ver a Jesús y luego vamos a ver a María. En el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Se habla de Jesús
a los 8 días, y claro, fue circuncidado como todo varón judío al 8º día. Muy bien. Luego en los versículos 39, más bien 41 en adelante, habla del tiempo cuando Jesús, a la edad ya de 12 años, vamos a leer el pasaje, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. O sea, eran muy cuidadosos, entre paréntesis. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 12 años. ¿Okay? Y en el 52 se relatan 18 años de la vida de Jesús. En el versículo 52 de este mismo capítulo, con el cual termina el capítulo, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Una cosa interesante que nosotros vemos en el versículo 51, dice, cuando a la edad de 12 años ya lo encuentran, regresa con ellos, dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces vemos a Jesús como hijo, y él, siendo Señor de señores y Rey de reyes, tomando la parte como hijo, mientras él venía a cumplir la redención del género humano con su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección, él como hijo estuvo sujeto a sus padres terrenales, mostrando y dando un ejemplo a todos los hijos, para que todos los hijos, aprendiendo de él, que es el modelo del modelo, sean sujetos a sus padres. Nosotros ya no somos hijos de familia, con excepción quizá del de 16 cumpleañero y otros que todavía viven en casa. Por acá hay un jovencito también, pero la mayoría de nosotros ya no estamos sujetos a nuestros padres. Nosotros ya ni tenemos padres, ¿verdad? Somos huérfanos, ¿okay? Pero mientras que tenemos padre y madre, aunque no estemos en casa, nunca se nos olvide algo: debemos honrarlos. Nunca se nos olvide. Esto es muy importante. Honra a tu padre y a tu madre. Tú ya no estás en casa, no dependes de él, tú tienes tu propia familia, pero tienes padre o madre o algo. Hónrales. Háblales con respeto, con amor, dales tu lugar, oye su consejo, ponles atención, dales tu tiempo, apóyales, y en su hora de necesidad está con ellos en tu persona, listo para ayudar, y también si tienen necesidad económica, ayúdenlos. Eso es, entre paréntesis, lo que nos enseña Jesús al hablar de estar sujeto a ellos. Y digo porque cuando estaba en la cruz, ¿se acuerdan? No dejó desamparado a la niña. Entonces, siempre estuvo sujeto y siempre honró, cumpliendo con su misión como hijo, dándonos un ejemplo y modelo a cada uno de nosotros. Ahora, ¿exaltó Cristo a Jesús sobre todas las mujeres? ¿Qué lugar le dio Jesús a María? Hermanitos, 2 escrituras. Mateo capítulo 12, 46 al 50. Mateo capítulo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno:
he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Claro que este hombre quien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera, pues le estaba tratando de, hey, aquí está tu mamá, quiere hablar contigo, ¿sí? Porque es como nosotros, el respeto que tenemos por papá y por mamá, ¿verdad? Pero ¿qué hace Jesús? No, un momentito, déjame hablar con mi mami. Nada, ¿no? Ya sabemos lo que contestó. ¿Y qué pasa en Lucas 11, 27 y 28? Lucas capítulo 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Le dio algún lugar de preeminencia, de exaltación? Ninguna. Jesús, el Hijo bendito de Dios, no hace esto. Es interesante cómo en dos ocasiones Él directamente se refiere a ella. Y para mí es interesante cómo se refiere a ella. Juan capítulo 2, 3 y 4. Juan 2, 3 y 4. Vamos a leer desde el 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mamá? Aún no ha venido. No le dijo mamá. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es interesante, hermanitos, y ustedes me pueden ayudar, pero hasta donde busqué las escrituras, siempre terceras personas dicen la madre de Jesús, su madre. Pero hasta donde busqué yo, y no quiere decir que no esté una escritura, por eso digo, ustedes me pueden ayudar. En Lucas le dijo madre. ¿Hasta dónde? Yo pude examinar y puedo estar equivocado. Si ustedes encuentran la escritura, se los agradecería. Pero hasta donde yo, siempre terceras personas dicen, la madre de Jesús, su madre y sus hermanos, tu madre y tus hermanos están fuera. Nunca le llamó él directamente madre. Las dos veces que encontré buscando eso fue esta, la de Juan 2 y también en Juan 19. ...26 y 27... está en la cruz, ya clavado ahí. Cuando vio Jesús a su madre, ¿sí? Tercera persona, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En estas dos ocasiones que encontré y que fue sorpresa para mí porque no había puesto atención, siempre se refiere a ella, mujer, mujer, ahí está tu hijo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Una vez le dije a un católico, cuando lo de Juan 2, de esto, dice, pues le llama mujer porque estaba un poquito molesto, porque todavía no era el tiempo, le dice, no es mi tiempo, estaba un poquito molesto y por eso le digo, mujer, si usted cuando se enoja con su mamá, no también le dice así brusco. Le dije, si le hubiera hablado a mi madre brusco, me hubiera tumbado los dientes y me mandaba al dentista, bueno, esperaba. No, claro que no, porque ella fue dura entre las duras. Pero que pregúntale así a mi carnal,
Podía con los tres y sobraba. No podía con mi papá porque quiso sujetar, si no también se lo hubiera arreglado. Pero ella entendía su posición. Pero si no, a don Juanito lo hubiera puesto muy lista mi mami, muy recta. Bueno, de todas maneras, no es que estaba enojado. Acá está crucificado y ahora ¿por qué le dicen mujer? No. Son ideas que la gente saca, argumentos que no tienen nada que ver. Entonces, hermanitos, Jesús no exaltó a María. Entonces le quitó ese privilegio, ese valor, esa mujer de Dios que ella fue. No. Simplemente Jesús le da el lugar que ella tenía. Hermanitos, si hay algo que nosotros tenemos que aprender de María, esto es lo más importante de María para nosotros. Y con eso termino. Juan 2:5. Si algo dijo María, que debemos tomarlo en cuenta y seguirlo, porque eso sí. Y ustedes no siguen a María, para ustedes María no es... Dije, no. Nosotros seguimos algo que dice María. ¿Qué dice María? María 2. Juan 2. Ya estoy poniendo el nombre del libro, qué barbaridad. Domingo pasó frente. No, si puede ser cualquier tiempo. Ahorita oran por mí. Juan 2:5 dice: su madre le dijo a los que servían, hacer lo que él os dijera. En esto tiene razón. Todavía hasta ahorita hay que hacer lo que Jesús dice. Si algo dijo bien esta mujer de Dios, es esto: hay que hacer lo que Jesús dice. Hay que poner atención a María. Y eso es todo, hermanitos. Con eso terminamos.